Los músculos son unos tejidos que tienen la capacidad de contraerse y relajarse. Gracias a ellos se pueden realizar gran variedad de movimientos. Algunos de los movimientos de los músculos son voluntarios. El tejido se contrae o se relaja siguiendo las órdenes de los nervios voluntarios. Esto ocurre en los músculos que intervienen en el andar, girar la cabeza, coger determinados objetos con la mano y otros muchos. Sin embargo, no todos los movimientos de los músculos de nuestro cuerpo son voluntarios. Algunos los dicta el sistema nervioso autónomo o involuntario, así como ciertas hormonas, y no dependen de la voluntad de la persona para contraerse. Es el caso de la contracción del corazón, la de la pupila, que se adecúa a la intensidad de la luz, o la del útero durante el parto. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a dar inicio a otro de los videos que se tratan con el mejoramiento del cuerpo. Entre otros componentes, vamos a tratar los componentes conocidos como proteínas, conocidos como grasas y conocidos como carbohidratos. Prácticamente cuando hablamos de proteínas, estamos hablando de que comemos proteínas de animal o carne de animal, lo que nos sugiere que es una proteína muy parecida a la del cuerpo humano, pero el cuerpo humano se encarga de procesarla, digerirla y activarla para que junto con los minerales pueda adaptarse a las necesidades del cuerpo, sobre todo para formar tejido liso, tejido estriado y tejido muscular, que es en el que tenemos en todo el cuerpo. Así es de que una de las razones para hablar de la proteína es esa principalmente, la riqueza que tienen las carnes en el contenido de proteínas. Algunas son buenas, algunas son regulares y algunas son de muy bajo poder eficiente para construir proteínas. El hecho de que hablemos de proteína significa que vamos a estar hablando de proteína que construye tejido, construye tejido de diferente forma, liso, estriado y tejido muscular. Y cada uno de estos tejidos tiene diferentes aplicaciones. Por ejemplo, el tejido blando, que podemos sentir en las orejas, abajo de las orejas, en la punta. El tejido, digamos, estriado, que es el que ustedes ven en las piernas. Y el tejido duro o fibroso, que se encuentra muy cerca de los riñones, en los riñones y en el corazón. En el tejido blando se encuentra el hígado. Entonces, ¿qué pasa con estos componentes? Todos tienen que estar en equilibrio para que se pueda hacer un buen desarrollo de las diferentes partes del cuerpo. Así es que por ahí vamos a darle importancia. Las proteínas generalmente están construidas de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y azufre. Las proteínas como tales se encuentran en el pelo, en las uñas, en otras partes del cuerpo que tiene vello. Por lo tanto, es lo que le da de alguna manera salida a una sustancia que se llama queratina. Queratina que tiene unas ciertas propiedades. Junto con esto también la proteína que tienen las uñas, que es un poco de azufre, por eso se hacen así como hongos. ¿Cómo prevenir esa calidad de hongos? Pues es una forma de que debemos asimilar o ingerir una cierta cantidad de proteína y no rebasar los límites. Además, las proteínas, una vez que se disuelven en el cuerpo humano, forman soluciones que están dejando libres algunos aminoácidos. Aminoácidos, de los 10 principales básicos son la arginina, la histina,
la leucina, isoleucina, lisina, histidina, fenilalanina, trionina, triptófano y valina. De todos estos aminoácidos prácticamente podemos hablar que los contiene los cereales y los granos, y por eso algunos cereales son buenos y algunos son malos, porque tienen mayor o menor contenido de ácidos, de aminoácidos. Por lo tanto, ahí tenemos que hablar también de cómo se forman los tejidos. Los tejidos se forman en las diferentes partes del cuerpo, pero los aminoácidos, una vez libres, se tienen que hacer reaccionar con glucosa. Para eso necesitamos la glucosa y necesitamos que una buena parte de la proteína se transforme en glucosa, que es una hormona. Así es de que teniendo buena glucosa y buenos aminoácidos será la base para construir los buenos tejidos o la proteína ya en forma sólida o casi sólida. Por ahí entonces tenemos que hablar también de hormonas. Si no hay proteínas, no se forman las verdaderas hormonas. Hablamos de las hormonas de la tiroides, la hormona del crecimiento, la hormona de producir leche, la hormona de la mujer, ergosterona, la hormona del hombre, la testosterona. Entonces, junto con esas hormonas, la insulina y el glucagón y otras, vamos a ver que son las importantes. Para eso es necesario mantener un equilibrio entre el consumo de grasas, carbohidratos y proteínas. En este caso, una vez que sabemos lo que hacen las proteínas, prácticamente podemos decir que con un buen abastecimiento de proteínas estaremos haciendo o construyendo tejido muscular que de alguna manera se pierde y tejido que de alguna manera se recupera cuando tenemos heridas. Si usted ha tenido alguna herida, se dará cuenta de que con un poco de tiempo y sin una infección brusca, se puede recuperar la herida, inclusive sanar y tal vez hasta no dejar huella. Esa es una función del cuerpo humano. Reparar todo lo que sean tejidos y todo lo que sea parte del cuerpo. ¿Para qué? Para que vuelva a retomar sus funciones. Entonces, en esta parte de que las proteínas construyen, reparan y le dan mantenimiento al cuerpo, es la razón de por qué tenemos que mantener un equilibrio en el consumo de proteínas. Junto con las proteínas, entonces, hablamos de las grasas. Las grasas, si ustedes han puesto atención, son grasas blandas, grasas duras y grasas muy como líquidas. Entonces, ese tipo de grasa es lo que ayuda al cuerpo humano a que se sostenga. Por ejemplo, las grasas más duras tienden a mantener a los órganos en su posición correcta. Las grasas más blandas es en donde se acumula una gran cantidad de sustancias que poco a poco van al fluido extracelular y penetran al fluido intracelular. Por eso cuando hablamos de proteínas, se supone que la proteína una vez disuelta está en la grasa semisólida, y en esa grasa semisólida la proteína pasa al fluido intracelular y en la célula las pequeñas proteínas o moléculas de proteína se transforman en moléculas gigantes de proteína, cumple su función y salen. Sobre todo salen a los huesos. Ahí se forma una pequeña cantidad de proteína que se llama eritropoyetina, que una vez en el hueso se empieza a desarrollar y a crecer hasta que se formen los verdaderos eritrocitos, ¿sí? O glóbulos rojos y plaquetas. Junto con estos, los glóbulos blancos o los linfocitos, que son los que tienen la propiedad o facultad de destruir todo aquello que no se parezca a proteína reconocida por el cuerpo. Para que la glucosa y los aminoácidos trabajen bien, entonces es necesario ingerir carbohidratos.
Entonces los carbohidratos, que no son más que azúcares en diferente forma, por ejemplo la glucosa es una forma de azúcar, la fructosa es una forma de azúcar, y se pueden presentar glúcidos como por ejemplo disacáridos o polisacáridos. Entonces, una vez que el azúcar en su mayor parte se presenta en los carbohidratos están contenidos en la mayor cantidad de granos o harinas. Así es que por aquí es importante comer una buena cantidad de harinas, de las buenas harinas, digamos harina de maíz, harina de trigo, harina de soya, y con eso estaremos produciendo las cantidades adecuadas de carbohidratos. Y los carbohidratos, una vez en el cuerpo humano, hay otras enzimas que los transforman en glucosa y fructosa. Y ahí es donde se reanuda de nuevo el ciclo para que se vuelva a procesar toda esta cantidad de carbohidratos, la cantidad de grasas y la cantidad de proteínas, para que nuestro cuerpo humano en equilibrio trabaje correctamente. Y uno de los objetivos principales de que trabaje es que se formen todas las hormonas necesarias para el cuerpo. Las hormonas del páncreas, las hormonas de las glándulas renales, las hormonas de las glándulas tiroides, las hormonas de las glándulas renales o también del hígado. Y por eso es la razón de que en un video posterior vamos a presentar las matrices y las cantidades mínimas requeridas de proteína, grasa y carbohidratos. Por ahora, gracias. Después continuamos.